estar, Dios mío, Señor, atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tu palabra es vida, tu palabra nos guía, tu palabra nos liberta, tu palabra nos dirige a delicados pastos, donde tú nos haces descansar. Ayúdanos a recrearnos en tu palabra, a bendecir tu palabra y a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si me acompañáis al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo del 19 en adelante. Mateo 6, versículo 19 en adelante. Continuamos con nuestra serie de predicaciones del Sermón del Monte. Y si recordáis, estuvimos diciendo la semana pasada que ahora mismo nos encontramos situados en una sección en la cual se habla de la relación del cristiano con el mundo. Jesús da dos grandes advertencias en la cual no nos tenemos que conformar a los sistemas de valores de los gentiles para no amar al mundo y para no preocuparnos en exceso por las cosas del mundo de tal manera que entre ansiedad a nuestro corazón. Y aunque Jesús había estado hablando hace muy poquito acerca de las grandes piedades religiosas del cristiano como la oración, el ayuno, dar limosna, ahora lo que va a hablar también es importante, porque ya sea que comamos o bebamos o administremos la riqueza que el Señor nos da, hay que hacerlo para la gloria de Él. Así que todo es importante, temas del dinero, de las posesiones, de la riqueza, de cómo relacionarnos con el mundo. Jesús tiene cosas que decirnos, las cuales hacemos bien en estar atentos. Con estas palabras que Jesús nos está hablando aquí de no hacer tesoros terrenales, sino hacer tesoros en el cielo, Jesús no está abogando por la pobreza como una marca de un cristiano genuino, no. Ni está diciendo que hay que abstenerse de riqueza como un signo de espiritualidad o para alcanzar algún grado de santificación, tampoco. Ni está diciendo que tenemos que vivir un nivel de vida más minimalista para honrarlo de una forma mejor. No, Jesús está apuntando como siempre Él apuntaba directamente al corazón. Jesús está hablando de la actitud de nuestro corazón con respecto al mundo, a las cosas que hay en el mundo. Y esa actitud va a revelar cuál es nuestro destino eterno. Así que por eso Jesús, sabiendo de la importancia de este tema, comienza con este mandamiento que hemos dicho anteriormente. No hagáis ¿qué? Tesoros, ¿dónde? En la tierra, sino haceos tesoro en el cielo. ¿Recordáis que esto fue lo que estuvimos profundizando la semana pasada? El mandamiento. Y Jesús no estaba diciendo allí que las posesiones son malas en sí mismas. El problema era acumular cosas de manera horizontal, de manera pasiva, de manera que no toca el techo, que no toca el cielo, perdón, que no tiene relación con el reino de Dios. Eso es lo que está mal. Levantar un Dios de las riquezas o de las cosas. Jesús está denunciando estas cosas, algo que ocurre con mucha facilidad, las cuales Dios nos da dones y sustituyen esos dones a Dios y se convierten en ídolos. Tampoco Jesús se está oponiendo a tener un colchón de seguridad para gastos imprevistos, tampoco. Pero sí está denunciando que nuestras almas descansen sobre ese colchón de seguridad. Y quitamos a Jesús de nuestra seguridad y pongamos las cosas como seguridad. Jesús tampoco está denunciando que nosotros disfrutemos de aquellas cosas que Él nos da. No, pero sí que esas cosas se conviertan en el gozo y la fuente de nuestra felicidad. Así que estuvimos viendo esta parte negativa, no hacer tesoro en la tierra, pero hay una parte positiva, que hay que hacer tesoros en el cielo. ¿Qué era eso? ¿Quién recuerda qué era eso? Hacer tesoros o hacer las cosas aquí, ¿para qué? Para que tengan durabilidad en la eternidad. Hacer todo lo que podamos aquí de tal manera que tenga
efectos en la eternidad. Así que algunas cosas es procurar los medios de gracia para desarrollar el carácter cristiano, crecer en fe, crecer en amor, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, proclamar el Evangelio a todas las personas, pero también añadimos algo, es hacer con las cosas de la tierra cosas aquí que tengan efecto en el cielo, que duren por toda la eternidad. Así que estuvimos hablando de usar nuestros bienes, nuestras posesiones, nuestro dinero para satisfacer una necesidad de un hermano, ofrendar con generosidad, alegría, colaborar junto con otros hermanos para mantener, por ejemplo, una familia misionera en otro lugar del mundo que predique el Evangelio. Esas son cosas de cómo hacer tesoros con los tesoros que Dios nos da aquí. Así que finalmente acabamos con la inversión mejor que Dios hizo, que fue la de mandar a su Hijo a morir por pecadores que estábamos en bancarrotas moral como nosotros. Y de manera a que esto ocurrió, nosotros ahora mismo, gracias a Cristo, podemos invertir allí. Tenemos una cuenta abierta en el cielo, lo cual podemos acumular y acumular y acumular porque es el mejor lugar donde da la mayor rentabilidad y donde un día los dividendos que están allí se nos serán repartidos. Así que vemos que todo lo que hagamos aquí que tiene efecto en la eternidad tendrá su recompensa. No sé si estás motivado, si después de haber escuchado el domingo pasado la predicación, haberla repetido, escuchado, haberla estudiado, te has motivado y dices, no, tengo que intensificar mis ánimos para hacer más tesoro en la tierra. No me puedo conformar. ¿Estás animado? No lo sé. Yo sí. ¿Tú estás animado? Pues en el día de hoy quiero darte otro empujón para que tú subas al tren. Si no estás convencido o si estás convencido un poco, te voy a dar otro empujoncito para que te suba al tren de la inversión, de la mejor inversión. Y Jesús no solo da un mandamiento, Jesús da razones por las cuales manda estas cosas de no hacer tesoro en la tierra y hacer tesoro en los cielos. Vamos a ver en este día dos argumentos, dos razones. Uno, el argumento del sentido común. ¿Tenemos sentido común? Esperemos que funcione bien nuestra mente. El sentido común. Y segundo argumento, el poder destructor de los tesoros terrenales. ¿Venís conmigo? Primero, argumento del sentido común. Jesús, ¿a quién está hablando estas palabras? Sus discípulos. Gente sencilla, ¿eh? Así que esta primera razón, este primer argumento lo puede entender un niño de primaria. Así que está atento a lo que vamos a estar hablando. No hay que ser un gran estudioso del campo físico-químico, ni un gran biólogo, ni un ingeniero ambiental para comprender las palabras que Jesús dice en el versículo 19. No hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Jesús invita, como otras veces lo hace, a observar con nuestros ojos las cosas que hay en la tierra y los procesos que ocurren en la tierra. Pero también nos manda que por medio de los ojos de la fe veamos las cosas que hay en el cielo y las cosas que ocurren allí. ¿Vais bien? El método de la observación, hermano. Usar vuestros ojos, usar vuestra mente, pensar. Y Jesús habla de cosas muy cotidianas de la época, los tesoros. Y ya estuvimos hablando de esos tesoros que pudieran tener ellos en mente. Habla de animalitos como la polilla y a lo mejor de otros animales indirectos que no aparecen del todo ahí. También habla de procesos naturales como la oxidación. Habla de ladrones que hurtaban, que robaban. Así que son cosas muy sencillas, muy cotidianas. Así que en este día vamos a acompañar a estos discípulos y vamos a observar con ellos cuáles son algunas razones de sentido común por las cuales es una tontería, una torpeza, una estupidez hacer tesoros en la tierra. Primero, dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Recordáis qué tipo de tesoro estaba ahí en la mente de ellos?
Si es en relación a la polilla, ¿qué tipo de tesoro podría ser? Ropa. Esos ropajes orientales que representaban cierto estatus. Y no eran ropa que solo se ponían las personas de clase social económica más elevada, sino que las almacenaban de forma pasiva, de forma horizontal. Este es el tipo de ropa que cualquier polilla le gustaría encontrar. Y que si la polilla hallara algo así, frotaría sus manos y diría de forma maquiavélica: esto es mío, mi tesoro. La polilla es un insecto parecido a las mariposas que depositan huevos en los tejidos orgánicos y cuando están en estado de transformación se alimentan de las vestiduras dejándolas apolilladas y destruidas. ¿Te habrá pasado alguna vez que habrás encontrado una camiseta y he dicho, ¿por qué tienen boquetito? Piensa. Realmente es la larva la que se come la ropa. Qué ironía, ¿verdad? Un tesoro de gran valor, roído y comido por algo tan insignificante como la larva de la polilla. Y en relación al orín, ¿a qué clase de tesoro podrían tener ellos ahí en la mente? Por un lado, puede estar refiriéndose al grano que se amontonaba en granero, porque el orín significa literalmente comer. Los productos de la tierra eran almacenados en graneros y con el tiempo eran roídos, corroídos, corrompidos y destruidos. Estaban sujetos lo mismo a cualquier también animalillo roedor, como la rata, los ratones o los gusanos. Pero también, al hablar del orín, puede estar hablando de esos metales preciosos, los cuales que con el tiempo la acción de elementos químicos corroen y oxidan. El comentarista Hendriksen dice: sin embargo, casi toda la probabilidad, las palabras polilla y orín representan todos los agentes y procesos que hacen que los tesoros terrenales disminuyan en valor y finalmente dejen totalmente de cumplir su propósito. ¿Qué le pasa al pan? Se pone mohoso. Las vestiduras se gastan. Los campos, particularmente los abonados, se llenan de malezas. Los muros caen, los techos se deterioran y empiezan goteras, el oro y la plata se oxidan y perecen, y súmase a toda esta destrucción las termitas, los huracanes, los tifones, los tornados, los terremotos, las enfermedades de las plantas, erosión del suelo, etcétera, etcétera. La lista es casi interminable. De modo que la primera razón, para que tú la apuntes de sentido común, es que los tesoros terrenales están sometidos a un elemento de descomposición. Se descomponen. Se descompone. Tanto si nos gusta como no nos gusta, estos tesoros pierden su valor y pierden su eficacia y pierden su propósito. Pero sigamos observando con estos discípulos. Lo mismo diría alguno: vale, es verdad, Isaías, esto se va descomponiendo. Ah, pero mientras se descompone, ¿qué felicidad me puede dar esos tesoros? ¿Verdad que estamos hablando de un contexto de extrema pobreza? Pero mira, en nuestro contexto, en una época occidental llena de abundancia de cosas, ya casi nadie se cree que la riqueza, que el dinero, que las posesiones dan la felicidad. Ya cada uno de nosotros cree que no es así. Ya hemos visto muchas personas que han llegado a la cumbre de la riqueza, de la fama, de la gloria y han sido desengañados con esas cosas. Incluso nosotros, en un menor grado, hemos experimentado que realmente estas cosas no dan la felicidad ni dan plenitud de alma. Es como que las observamos, las vemos, las experimentamos, las tenemos, las usamos y como que siempre hay que falta algo. Hay algo que no anda bien. Se descomponen, sí, pero tampoco cumplen lo que prometen. No hay dicha plena, no hay gozo perdurable, están limitados.
Y creo que no puedo poner un ejemplo mejor aquí, que la parte de la vida de un rey, que fue el rey más poderoso sobre la tierra, más sabio, llamado el rey Salomón. En el libro de Eclesiastés relata la vida debajo del sol, o sea, como si no hubiera cielo. Todo lo que hay debajo del sol sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el cielo. Y entonces empezó a decir, voy a indagar, voy a examinar, voy a usar el método de la observación. Voy a ver cada trabajo que se hace debajo del sol. Jardinería, artesanía, soldados en el ejército, siervos. Dice, funciones de un rey. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces dice, bueno, me voy a dedicar a amontonar riqueza. Voy a tener más granero, voy a tener más siervos, voy a tener más campo, voy a tener más cosas. Y entonces cuando ya lo tuvo todo, examinó, analizó y dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, pues voy a ir por la gloria, la fama, que todo el mundo me pueda conocer. Y así fue. Su nombre era conocido por todas las naciones. ¿Y qué dice? Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, entonces me voy a dedicar al saber más, a inquirir, a estudiar. Y entonces dice, wow, esto es cosa molesta. Y también es vanidad y aflicción de espíritu. Pues entonces me voy a dedicar a darle rienda suelta a todos los deseos y antojos de mis ojos. Así que tuvo 1000 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas. Y dijo finalmente, todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Fua! ¡Qué conclusión más inapelable! No hay argumento, no hay forma de ir en contra de esto. Todo lo que hay debajo del sol, cualquier tesoro terrenal, no solo no se descompone, solo que no se descompone, sino que tampoco cumple su propósito, tampoco anda bien, tampoco satisface plenamente. Y así es, hermanos. Nos cansamos con mucha facilidad de las cosas. Mucha facilidad. El nuevo iPhone que compramos hace unos días, que nos generaba una euforia tan grande, de repente pasa una semana y empieza a menguar el entusiasmo. Algo está fallando. O la nueva y amplia casa que tanto nos gustaba y compramos, pronto pierde su brillo. Y ahora, ¿sabes qué? Hay que limpiarla, hay que mantenerla, hay que cuidarla, y entonces nos amargamos. Porque los tesoros terrenales se descomponen, no satisfacen. Pero además, otra razón, son pérdidas garantizadas. La peor inversión que se puede hacer. Observa, medita y te vas a dar cuenta que es una malísima inversión. Quiero que te imagines por un momento tu cuenta bancaria. Imagínatela con una cantidad considerable. ¿Estás ahí? Pon los números que quieras. Yo voy a poner unos 10.000 euros, ¿vale? Tienes en tu cuenta unos 10.000. A lo mejor te la has imaginado con más. Pero bueno, tienes 10.000 euros. Y de repente hay una opción en el banco para poder invertir ese dinero. Esta opción dice que te da el 100% de rentabilidad durante 10 años a interés compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que si colocas 10.000 euros ahora, dentro de 10 años tendrás 10.240.000 euros. Así, sin hacer nada. Claro, una de las cláusulas te dice que no puedes retirar el dinero hasta que no concluya ese tiempo. Pero anda, has sido un gran observador y has visto una cláusula ahí muy pequeña, que dice que si durante el periodo que dura el compromiso de permanencia del dinero depositado, el país sufriera una guerra, una pandemia o una situación ajena a los intereses de la empresa, el firmante perdería todo su capital más toda su rentabilidad adquirida hasta ese momento. ¿Quién haría esta inversión? Si tiene información precisa y fiable de que algo de esto va a ocurrir. Así son los tesoros terrenales.
El sentido común nos da esta información precisa. Todos ellos son inciertos, inseguros. Es una inversión ruinosa. Inevitablemente se va a perder. El cuerpo más perfecto llegará un momento que ceda, que muera y se descomponga. La apariencia más hermosa, en cierto sentido, se volverá fea cuando el proceso de corrupción se inicie. Los dones más brillantes tienden a atenuarse. O aquella gran inteligencia quizá un día se tambalee por el delirio de alguna enfermedad. Por maravillosa y hermosa que sean las cosas, todas perecen, decía un autor. Pero, vale, imaginemos que no está sujeta a la polilla y el orín. Imagínate que se libra de la orilla y del orín y dice, bueno, tranquilo, están los ladrones que minan y hurtan. En los tiempos de Jesús, las cosas de gran valor, metales preciosos, tesoros seleccionados como moneda, como joyas, como oro, como perlas preciosas, se enterraban. Cavaban, ponían allí el tesoro y de nuevo ponían todo como si no estuviera. Pero el ladrón o los ladrones siempre estaban atentos a ver dónde podían guardar la gente sus tesoros. Y entonces llegaban a aquel lugar, minaban, descarbaban, ¿y qué? Y se llevaban el botín. Jesús lo que está diciendo, que si la polilla y el orín no ha acabado con los tesoros terrenales, los saqueadores van a terminar con ellos. Hay muchos ladrones en esta vida, hermano. Y están constantemente amenazando nuestros tesoros. Podemos tener nuestros tesoros bien guardados en nuestra casa, pero en cualquier momento se mete un ladrón de verdad y se lo lleva. O lo puedes depositar en una cuenta bancaria y por algunos problemas te hacen un corralito, te hacen que no puedas sacar el dinero y la inflación se come todo. Queridos, pero hay otros ladrones que siempre amenazan los tesoros: enfermedad, pérdida en los negocios, crisis económica, guerra. Y si por casualidad hubiese sobrevivido a todas estas cosas nuestros tesoros, viene el último ladrón, el último merodeador, que es la muerte, y se lo lleva todo. Todo. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo Job, y desnudo volveré allí. Los tesoros terrenales se descomponen, no satisfacen y son pérdidas garantizadas. Sentido común. Jesús está llamando a sus discípulos de todas las generaciones a no perder el tiempo en algo que no vale la pena en absoluto. Es como si Él dijera, mirad, observad, evaluad. A ver, sacad vuestro software para calcular el TIR. ¿Qué es el TIR? La rentabilidad esperada a lo largo de los años. Así que sacad la calculadora, apuntad tesoros y sumad. Sumad. ¿Lo tenéis? 30.000 hectáreas de tierra. 2.000 cabezas de ganado. A 10 denarios por cabeza. 100 talentos de oro. 200 talentos de plata. 20 vestidos de púrpura. ¿Estáis sumando? ¿Estáis sumando? A todo esto hay que añadirlo en la sección de acumulación de manera horizontal, pasiva. Os veo entusiasmado, ¿eh? Diría él. Pero espera, aún no ha terminado el análisis. A esto debéis añadir la sequía que vendrá dentro de 6 meses y durará un año. La proteína llamada prión que dentro de 7 meses alcanzará vuestras vacas y se volverán locas. Añadí también. En 8 meses vendrán los roedores como ratas, gusanos, que entrarán en vuestros graneros y comerán lo poco que os permitió tener la sequía. ¿Seguís? Añadid vuestra cuenta. La oxidación de los metales preciosos que sufrirán por altas temperaturas. Y no penséis que lo vaya a solucionar con bicarbonato de sodio y papel aluminio. ¿Por qué no? Porque aunque lo guardéis, vendrán los ladrones y se lo llevarán. Y si por casualidad no lo encuentran, llegará el último ladrón, que es la muerte, y acabará con todo. ¿Habéis apuntado? ¿Sí? Ahora darle al signo igual. ¿Qué os ha dado? 0, ¿verdad?
Cero. Hacer tesoro en la tierra, convertir las cosas de la tierra en un Dios, esperar de ella un descanso para nuestras almas, que nos provean fuente de nuestro gozo, es una auténtica necedad. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ante la tentación de sucumbir al brillo de los tesoros terrenales, que usen el sentido común. ¿Recordáis uno de esos anuncios de MediaMarkt que tenía un eslogan muy conocido? Jesús está diciendo, apropiaos de eso. Yo no soy tonto. Yo no soy tonto. Por el contrario, Jesús le invita a hacer tesoro, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús de repente hace así y les abre el cielo y le está diciendo, todo lo que hay aquí debajo del sol no es lo único que hay. Empieza a descorrer el velo y dice, aquí está el cielo, el trono de Dios, el lugar de Dios. Hay un lugar mejor para invertir. Y el maestro invita a dar rienda suelta a nuestro deseo de hacer con los recursos naturales algo, producir algo. Y está diciendo, llevarlos allí. Vuestro tesoro allí, no de forma horizontal, sino de forma vertical, en una forma activa. Esto es lo que vale la pena. ¿Por qué? Porque ni hay polilla, porque no hay orín que corrompa y porque no hay ladrones que miran ni hurtan. Estos tesoros allí no se descomponen, hermanos, no pierden valor, no pierden su propósito. Estos tesoros que realmente hacemos allí no cansan, son imperecederos. Y lo más increíble es que en el cielo tampoco puede anidar ladrones. ¿Ahí por qué? Porque el Todopoderoso los guarda. Están reservados en el cielo para nosotros por la mano del Todopoderoso. Esta inversión está en la mejor plataforma en el cielo, en el cielo. Así que te invito a que saques la calculadora. De nuevo, esto se lo hicimos a los discípulos. Saca tu calculadora, apunta. Apartar un tiempo en la semana para crear relaciones con personas que no conocen a Dios para presentarle el Evangelio. Suma, ofrendar para la obra del ministerio, abrir tu casa para hospedar a tus hermanos, tomar una fregona y limpiar el local donde se reúne la iglesia, dejar un día de playa para ensayar en el grupo de alabanza, orar públicamente con fe un viernes en la reunión de hombres, asistir a la iglesia con 40 grados centígrados para estimularnos al amor y a las buenas obras, ayudar a tu vecino a transportar las bolsas del Mercadona, dedicarse a cultivar un carácter piadoso más que un bíceps o un cuádriceps, que te quede bien hermoso, echar una hora extra en tu trabajo para donarlo a misiones, o salir antes del trabajo para llegar a casa y poder hacer un culto familiar con tus seres queridos. ¿Tiene algunos tesoros más? Apúntalo. Añádelo. Y ahora añade también, no polilla, no orín, no ladrones, y dale la signo igual. ¿Qué te sale? ¿No se rompe tu máquina de tu análisis? La rentabilidad brutal. Es incomparable, hermano. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto nos ama? Su mandamiento es precioso y sus razones son de sentido común. Son de sentido común. Pero quiero animarte un poco más, otro empujón, para que de verdad te lo creas, para que de verdad diga, voy a hacer tesoro en la tierra, todo lo que pueda, en la tierra no, en el cielo, todo lo que pueda, para que allí reciba yo mi dividendo. Vayamos al segundo argumento principal. El poder de los tesoros en la vida de sus poseedores. El poder de los tesoros en la vida de sus poseedores. Hasta aquí uno puede decir, vale, Isaías, muy bien, no hay que hacer tesoros terrenales, pero mira, si los hago, lo único que pierdo son los tesoros. Me quedaré sin nada en cualquier momento. No me los voy a llevar, vale, pero mientras lo tenga,
algo me aportarán. Esta forma de pensar ignora cómo afecta esos tesoros en sus poseedores, en la vida de sus poseedores. Y Jesús nos va a mostrar cómo afecta terriblemente a todo su ser: corazón, mente y voluntad. Los tesoros nos sujetan a servidumbre, nos controla y finalmente echa a perder nuestra vida aquí. Y no solo aquí en la tierra, sino lo peor, allí en la eternidad. Comencemos con el corazón. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Qué es el corazón? El centro de nuestra vida volitiva, lo que impulsa nuestra voluntad, nuestra vida emocional, sin excluir el pensamiento. Es el centro de nuestra voluntad, emociones, sentimientos. Es el centro de nuestros afectos. Ese corazón está diseñado para adorar, para amar, para valorar algo por encima de todo. Así es el corazón. Es imposible que una persona no adore, no ame y no valore algo por encima de otras cosas. De modo que el corazón siempre está gobernado por aquello que adoramos, que amamos, que estimamos, que valoramos. Las cosas que atesoramos en nuestro corazón son las que controlan nuestra vida. No se puede desligar. Hay tesoros terrenales, allí está tu corazón. Hay tesoro en el cielo, allí está tu corazón. Allí donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Por ejemplo, un arquero que quiere lanzar una flecha al centro de la diana, ¿qué tiene que hacer? Fijar ese punto, el centro de la diana. Y puede venir un viento grande, y puede estar una multitud detrás hablando mal del arquero, y puede ver otros blancos falsos donde pueda poner su mirada, que si quiere dar el centro de la diana, tiene que mirar y ser valiente y disparar. Allí va, sus ojos fijos allí. Esto nos enseña que los seres humanos inevitablemente ponemos la mirada en algo. Que amamos, que adoramos, que valoramos, y allí donde pongamos la mirada se deslizará ¿qué? Nuestro corazón. Se desliza nuestro corazón. Así que los tesoros terrenales no son independientes de nuestros afectos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Nos deslizamos constantemente hacia el lugar donde están nuestros tesoros. Y acabaremos donde están nuestros tesoros. ¿Recordáis a la mujer de Lot? Que Abraham intercedía cuando se le fue revelado, dijo Dios, a mi amigo le voy a esconder yo esto. Mira, ha venido el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces empezó a interceder a Abraham, ¿recordáis? Aunque hubiera por lo menos 5, Señor, tú tuvieras misericordia. Entonces Dios mandó a ángeles que se llevaran a Lot y su familia fuera de Sodoma. Así que los ángeles tomaron ¿a quién? A Lot, a su mujer, sus hijas, y se lo llevaron fuera. Y la instrucción era muy simple. Mientras está cayendo el juicio sobre Sodoma, mirad arriba, mirad adelante y no mirar atrás. Mirar adelante, no mirar atrás. Pero mientras están saliendo, la mujer de Lot miró atrás. ¿Por qué? Porque allí estaba su corazón. Porque allí estaban sus tesoros. Y ya sabéis cómo acabó ella. Perecieron sus tesoros y asimismo pereció ella. Así sucedió con el rey Salomón, el cual levantó uno de los tesoros no tangible, pero intangible, como el placer sexual. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, que cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Y cuál fue el motivo? Si sigue leyendo más adelante, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras.
Jesús nos está dando otra razón que deberíamos tener en cuenta para no hacer tesoros terrenales. La acumulación de tesoros en la tierra de manera horizontal, de manera pasiva, para nosotros mismos, sin pensar en el reino, destruirán nuestra vida. Dice un autor, los tesoros terrenales oprimen y dominan nuestros sentimientos, nuestras emociones y toda nuestra sensibilidad. Toda esta parte de nuestra naturaleza se ve atenazada por ellos y los amamos. Además, los tesoros terrenales corrompen también nuestra mente, nuestro juicio, al considerar las cosas como no son realmente. Versículos 22 y 23, venid conmigo. A ver qué tiene que ver esto. La lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús está usando esta metáfora para explicarnos dos maneras de mirar las cosas del mundo. Dos maneras. Está el ojo bueno, el ojo del hombre espiritual, que ve las cosas tal como son, verdaderamente y sin dobleces. Y está el ojo malo, una especie de visión doble, o si prefiere, el ojo que no tiene la lente clara, que ve las cosas de una manera muy confusa y que hace un juicio de las cosas que no son correctas. Está diciendo que el tesoro no solo está destruyendo el corazón, sino que destruye también nuestra manera de ver las cosas, de cómo las percibimos, cómo pensamos sobre ellas. De nuevo aquí Jesús habla de los ojos. ¿Recordáis que estuvimos hablando en el Sermón del Monte de los ojos? Que era una puerta de entrada al corazón. Lo que vemos va directamente al corazón y si nuestro corazón está torcido, estamos percibiendo las cosas de una manera errónea, pensando de una manera errónea y haciendo un juicio de una manera errónea. ¿Recordáis a Eva cuando fue tentada? Y dice, y vio el árbol bueno para comer. Dijo, wow. Cuando ella codició, cuando se enganchó en el corazón de ella ese ídolo que le prometía ser como Dios, alcanzar sabiduría, dice, y vio bueno el árbol para comer. ¿Recordáis de Acán? Acán, este hombre hizo lo que no tenía que hacer, lo que Dios prohibió. Cuando fue derribado Jericó, fue destruido Jericó, no había que coger nada de Jericó, porque era anatema, era algo maldito. Pero claro, dice Acán, cuando confesó que él vio entre los despojos un manto babilónico, escucha que dice, muy bueno, muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro, lo cual codició y tomó. No solo el tesoro destruye el corazón, sino también pervierte la mente. Hace que las cosas las veamos con un prejuicio y no tal como son. Nos hace ver los tesoros terrenales como buenos cuando no son buenos, cuando los hemos puesto por encima de Dios. Así vemos los políticos, ¿verdad?, de nuestro día. Como ellos ven siempre con un prejuicio. Son capaces de hablar con tanta dureza de otros sin darse cuenta la viga que tienen en sus ojos. Pero hermanos, nosotros muchas veces somos así. Nosotros también nos pasa, empezamos a ver las cosas como no deberíamos ver y decimos, esta gente son corruptas, pero podemos permitir en nuestras vidas, podemos permitir corrupciones considerables para pagar menos impuestos, engañar para cobrar ciertas indemnizaciones o persuadirnos de que algunos tesoros que son terrenales no lo son y entonces nos convencemos cuando realmente son un fin. Así puede funcionar. Ni siquiera te das cuenta de que hay tesoros en tu vida, los cuales le entrega tu esfuerzo, le entrega tu tiempo, le entrega tu alma. ¿Por qué? Porque los tesoros no solo distorsionan el corazón, pervierten la mente, sino que también la voluntad,
la somete. Por eso dice en el versículo 24, no podéis servir ¿a qué? A dos señores. ¿Ve? La voluntad. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Los tesoros terrenales nos quieren dominar y exigen, escucha bien, exigen que se les sirva de forma totalitaria, corazón, alma y voluntad. Pero el problema que tenemos es que Dios también nos exige que lo sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y Jesús no está hablando de la idea del siglo XXI, donde una persona puede tener dos jefes. Está hablando en el tiempo de Él, en lo cual si una persona tenía un siervo, ese siervo no podía servir a ese señor y a otro señor. Era exclusivamente propiedad de ese amo. Y está diciendo, no podéis servir a Dios y a la riqueza. No se puede. Dios exige amor supremo. Por eso cuando viene el joven rico y le dice, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Entonces, claro, Jesús empezó a preguntar algunas cosas y, yo eso todo lo he hecho, ¿no? No, bien. Y apunta al corazón. Pues mira, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Entonces dice que este joven, este hombre, se fue ¿qué? Triste, porque tenía. Pero no era porque tenía muchas posesiones en sí, sino porque las posesiones los poseían a él. Esas posesiones lo llegaron a poseer y ese era el problema. Queridos, esto hace los tesoros terrenales. Tienen un poder demoledor en nuestra voluntad. Todos los tesoros necesitan tiempo, necesitan esfuerzo, necesita trabajo para mantenerlo, cuidarlo, vigilarlo, canalizar recursos. Hay que trabajarlo, hay que hacerlo producir. Y tu voluntad va quedando sometida poco a poco y siendo esclavo de ello. ¿Recordáis al rico insensato? Ya hemos hablado muchas veces del rico insensato. Yo me imagino a este que trabajaba y su campo producía mucho fruto. Y entonces dice, vamos a aprovechar el viento a favor. Y entonces vamos a comenzar a almacenar. Y su corazón comenzaría a deslizarse hacia donde tenía sus tesoros. Entonces siguió trabajando y amplió su jornada laboral para trabajar más y para producir más. Y claro, empezaron los graneros a hacerse pequeños, los que tenía. Y entonces comenzó a pensar, ¿y si busco la manera de jubilarme antes de tiempo? Pero, ¿para qué? Porque jubilarse antes de tiempo tampoco es malo. ¿Pero para qué? No sé, para vivir a partir de ahí como yo quiero. A tutti plen, sin preocuparme por nada. Así que este hombre tuvo que aumentar su jornada laboral. ¿Por qué? Porque tenía que hacer otro granero. Había que seguir plantando, sembrando, recogiendo. Ahora derribar un granero y construir otro. Entonces dice la palabra que trabajaba de día y de noche. Día y noche, día y noche, día y noche. Un año, otro año, otro año, otro año, otro año. Y entonces llegó y se marcó su objetivo. Y llegó a su objetivo. Al día de su jubilación. Y entonces miró su granero y lo miró todo y dice, alma mía, pégate el festín. Tiempo de comer, tiempo de beber, tiempo de reposar, tiempo de regocijarte. Todo lo había planificado. Pero se le había escapado algo. Ese día no iba a soplar el viento a favor. Y entonces iba a venir el ladrón. Y la muerte llamaba a su casa. Este hombre ni supo vivir, ni supo morir. Eso hace los tesoros de la tierra. Te destruyen por completo, por completo. Te van destruyendo, como a ese personaje feo del Señor de los Anillos. ¿Recordáis, no? El Gollum. El cual su anillo o ese anillo era su tesoro. Jesús nos está diciendo, ¿por qué no hacer tesoro en la tierra? Porque dichos tesoros tienen un poder destructor que corrompen el corazón, que desvirtúa la mente y somete la voluntad.
Jesús está advirtiendo a sus discípulos de no caer bajo la tentación del esplendor de la riqueza, las cuales prometen muchas cosas pero nunca cumplen y cuyo fin es destrucción. Les está diciendo a sus discípulos, te dice a ti, a mi hermano, cuidado con el engaño de la riqueza. No solo están sujetas a descomposición, ni satisfacen plenamente, ni solo son inseguras, sino que también arruinan vuestra vida aquí en la tierra y en la eternidad. Así que no creáis que sois capaces de dominarla. Nadie por sí mismo puede dominarla. El corazón siempre va detrás, la mente se contamina y se pierde el juicio recto y la voluntad queda apresada con grillete. Vida dominada por los tesoros terrenales. Y entonces una vida de desperdicio. Vida de desperdicio. Entonces nos está animando a hacer tesoro en el cielo. Ponerlo allí. Entonces vuestro corazón irá para allá. Y allí vuestros tesoros permanecen bien seguros, así como vuestras vidas también están seguras en Cristo, enfocadas en Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Esa mirada es la que tenemos que poner allí para vivir bien aquí. Esa es la mirada que tenemos que poner para que podamos elegir el camino de paz, para no estar bajo yugo opresor de los tesoros terrenales. Las cosas que Cristo nos da, las podremos realmente disfrutar. Las usaremos como medios para hacer tesoros en la tierra. Querido, no le tengáis miedo a tener cosas en el mundo. No se trata de eso, pero sí vigilar vuestro corazón cuando os relacionéis con esas cosas. Ponerla a producir para el reino. Trabajar por la comida que permanece. Mantener, producir, canalizar los recursos para sacar la mayor rentabilidad allí en los cielos. Así que te das cuenta cuánto nos ama. Jesús nos pone un mandamiento precioso. No hagáis tesoro en la tierra, sino haced tesoro en los cielos. Y nos da las razones, sentido común. Se descomponen, no satisfacen plenamente y son una auténtica pérdida. Pero aquel día cuando el Señor sea manifestado, entonces ya no por fe, sino por vista, diríamos, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Acuérdate de ese argumento que Dios nos da, el poder destructor de los tesoros terrenales. ¿Sabe para qué nos lo da? Para que no desperdiciemos la única vida que tenemos. Para que no corramos tras el viento. Para no construir castillos en el aire ni perseguir lo inalcanzable, sino para vivir una vida buena en Dios. Una vida buena en Dios. Entonces tendremos ojos buenos. Y cuando veamos las cosas, y cuando tengamos cosas, sabemos dónde tiene que estar alineada en nuestro corazón. Y entonces seremos verdaderamente libres, porque Cristo nos hizo libres para eso. Amén. Voy terminando. En el área de la economía y las inversiones, se habla mucho de la libertad financiera. No sé si alguno se ha topado con este término, pero es un término muy usado en el mundo del inversor, de la economía. Libertad financiera. Claro, cada persona pues define un poco la libertad financiera como le parece. Robert Kiyosaki, es un excelente inversor, dice, la libertad financiera es cuando el ingreso pasivo, o sea, está hablando de un ingreso que no viene de un trabajo generado por tus activos, supera tus gastos mensuales. Te voy a dar otra frase de Tony Robbins, un autor y coach financiero que dice, la libertad financiera es poder vivir la vida en tus propios términos, sin preocuparte del dinero. Hermano, aunque pudiéramos aprender mucho de esta gente, de cómo invierten, no debemos imitar el propósito por lo cual ellos invierten.
La libertad financiera se mide aquí en términos de uno mismo, horizontal, debajo del sol. Acercarse a la riqueza con la presunción de ser capaz de controlarla es una temeridad. Es una temeridad. Nadie por sí mismo, por su naturaleza, puede ser libre de los tesoros terrenales. Por el pecado, hermano, el cielo para nosotros estaba cerrado. ¿Sabe qué es lo que nos quedaba? Lo que había debajo del sol. ¿Y sabe qué es lo que había debajo del sol? Todo vanidad y aflicción. Vanidad y aflicción de espíritu. No había otra. Solo nos teníamos que conformar con coger las cosas creadas y adorarlas. Y amarlas. Y esperar de ellas que nos pudieran dar plenitud y felicidad. Una ruina garantizada. Pero sabes que un día el cielo se abrió. Un día el cielo se abrió y Dios hizo la mejor inversión inigualable. Mandó a su Hijo a rescatarnos de la vanidad de los tesoros terrenales. ¿Cómo podemos ser libres? Si aún tú no eres libre de estos tesoros terrenales. Si te han atrapado el corazón, si lo adoras, si lo amas, si tu voluntad está sometida a ello. Quiero decirte algo. ¿Recuerdas la parábola de aquel hombre que halló un tesoro en un campo? Y entonces lo vio, lo escondió en un momento allí y fue y vendió todo lo que tenía con gozo para comprar aquel terreno. Mira, no puedes ser libre de un deseo por un tesoro terrenal si no viene otro deseo expulsivo de Dios y lo arrastra y se lo lleva. Tú siempre vas a desear y amar algo por encima de otra cosa. ¿Este hombre qué le pasó? Hacía 15 minutos tenía un montón de cosas, un montón de tesoros. Y después de 15 minutos estaba dispuesto a venderlo todo. Y venderlo rápido. Y si lo vende rápido se pierde. Así que montaría su chiringuito allí, su bazar, a la puerta de su casa y diría, venga, vamos a vender, vamos a vender, vamos a vender. Barato, barato, barato. ¿Qué es lo que había cambiado en él? Sus valores, sus prioridades. ¿Qué había pasado? El tesoro. El tesoro inigualable. ¿Tú quieres libertad financiera? ¿Tú quieres libertad de la riqueza? ¿Tú quieres libertad de alma? Tienes que contemplar a Jesús. Verlo a Él como lo que es, lo más valioso, lo más hermoso, y que realmente satisface el corazón de nuestra alma. No hay otra. Pero aún como cristianos, se nos desliza el corazón. Y entonces, ¿qué necesitamos todavía? Seguir contemplando a Jesús. Y para eso tenemos que buscar su rostro, buscar su presencia, buscarlo en la palabra y meditar en Él hasta que nuestro corazón arda de pasión por Él. Entonces, las cosas terrenales desaparecerán. Y puede ser que siga teniendo las mismas cosas, pero esas cosas ya no te poseen. Ya son un medio para usarlas para el reino de Dios. Amén. Queridos, te animo en este día a que consideres esta palabra, a que medites en esta palabra, a que tomes resoluciones en tu vida, a que digas, yo me voy a unir a la comunidad inversora del cielo. Y todos juntos nos vamos a poner las botas cuando se presente y se manifieste nuestro amado Salvador. Aún el sufrimiento será un excelente peso de gloria, porque contará para el Señor. Y aquel día el Señor nos dará nuestras coronas, nuestros galardones, y de esa forma lo honraremos su nombre mucho, mucho más. No lo he apuntado, se me ha pasado, pero había un hombre del Señor de siglos anteriores llamado Jonathan Edwards, que tomó unas cuantas resoluciones, no recuerdo si eran 70, 71, 72 resoluciones, y una de ellas era preciosa. Dice, voy a vivir aquí de tal forma para ser lo más feliz allí posible.
El Señor te bendiga. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus mandamientos preciosos. Gracias por estas razones que tú nos das, estos argumentos. Pero sobre todo, gracias por ti. Porque tú fuiste el capital que puso el Padre. Un capital que fue destruido, que fue menospreciado, pero que hizo posible darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por conquistar nuestras vidas y poderte ver como el tesoro supremo. Guárdanos de toda iniquidad. Guárdanos de toda vanidad, del esplendor de la vanagloria de la vida, del engaño de la riqueza, para que podamos dar mucho fruto para ti. Ayúdanos a ver la vida como tú quieres que la veamos, a manejar las cosas que pones en nuestra mano como tú quieres que las manejemos. Señor, una iglesia que hace tesoro en el cielo. Te lo pido, Señor. Danos, Señor, también, Señor, cosas prácticas para que entendamos que tu palabra es práctica para nosotros, para hacer tesoros allí. Ideas, danos creatividad. Y que cuando hagamos algo, Señor, realmente lo hagamos para ti. Te adoramos en este día, Señor, y si hay cosas que poseen nuestro corazón, perdónanos. Te ruego que nos libres de ellas. Líbranos tú, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo, que podamos ver su amor maravilloso derramado en la cruz del Calvario en favor nuestra. Gracias por tomar nuestra bancarrota y darnos tu superávit de obediencia a nosotros, de justicia, de rectitud. Podemos hacer otra cosa que alabarte y adorarte a ti. Tú lo mereces todo. Nuestro corazón, Dios mío, esté ligado a ti que eres el tesoro supremo.